Hola, bienvenidos nuevamente a una clase de programación. Hoy vamos a trabajar con una prueba de escritorio que le vamos a hacer a un programa que es bastante corto, pero es un programa que está hecho en C++ y tiene básicamente elementos como ser arreglos y además también tiene un ciclo. Entonces, este es el programa, lo podemos ver en la parte superior de la pantalla. Es un programa bastante cortito, tiene menos de 18 líneas de código, ya que aquí tenemos espacio, ¿verdad? Entonces, como pueden ver, es un programa bastante corto. Así que vamos a empezar. La prueba de escritorio, recuerden que una prueba de escritorio consiste en ejecutar línea por línea el programa y veamos cuál es el resultado de ejecutar línea por línea este programa desde el inicio hasta el fin, obviamente. Ahora, vamos a ver los elementos, recordando los elementos de una prueba de escritorio. Necesitamos una pantalla de salida, que es la que tenemos aquí a la derecha, en donde vamos a visualizar los datos que aparecen en pantalla. Y también necesitaremos las variables. De igual forma, necesitamos un espacio para los procesos. Lo voy a estar trabajando aquí abajo de las variables. Ahora, algo bien importante que debemos tener en cuenta es que en este caso, estamos trabajando con arreglos. Tenemos un arreglo que se llama n, que tiene 15, es de tamaño 15, entonces tiene 15 celdas de memoria para almacenar datos de tipo entero, como bien lo dice acá la línea de código. Y además tenemos tres variables atómicas, A, B y C. Entonces esas variables las tengo en esta tablita. Como estoy trabajando con un ciclo y en el ciclo se hacen cambios varias veces a las variables A, B y C. Entonces, por eso esta tablita tiene varias celdas y le voy a seguir agregando en caso de que lo necesitase. Pero, les repito, las variables A, B y C son atómicas. Cada una de estas variables solamente puede tener un valor a la vez. No va a tener tres valores. A diferencia de la variable N. La variable N es un arreglo que tiene tamaño 14. Entonces, bien, tamaño 15, perdón, tamaño 15, pero considerando que en el arreglo empezamos con la primera posición con índice 0, la última posición del arreglo va a ser con índice 14, ya que el tamaño del arreglo es de 15. Entonces podemos ver que desde la posición 0 hasta la posición 14 tenemos 15 celdas. Bien, teniendo clara la diferencia entre el arreglo que me permite almacenar varios elementos de un mismo tipo y las variables atómicas que solo van a almacenar un valor a la vez, vamos a continuar entonces vamos a proceder con la prueba de escritorio. Bien, aquí tenemos la declaración de las variables, tengo la declaración del arreglo, la declaración de las tres variables, luego tenemos una línea de código aquí para limpiar la pantalla, y pasamos entonces a estas tres instrucciones donde tenemos tres asignaciones. A igual a 1. ¿Qué hace esta instrucción? Asigna el valor 1 a la variable A. Entonces vamos a la variable A, le asignamos 1. Luego tengo B igual a 2. Se inicializa también la variable B con el valor 2 en este caso. Luego inicializamos la variable C con el valor, o bueno, le asignamos el valor 3 a la variable C. Luego tenemos un ciclo, el ciclo while. Este ciclo se va a ejecutar, o el código de este ciclo se va a ejecutar siempre que se cumpla la condición A menor que 15. O sea, cuando A sea menor a 15, se ejecuta el ciclo. Entonces, vamos a evaluar esta condición. ¿Es A menor que 15? En este caso, en la variable A tiene almacenado el valor 1. Entonces, aquí tenemos la pregunta, ¿es 1 menor que 15? Evidentemente, esto es cierto, es verdadero. Entonces, como es verdadero, se va a ejecutar el ciclo. Se ejecuta el código del ciclo. ¿Cuándo se detiene este ciclo? Hasta que la condición da falso, ya que mientras sea verdadera, se va a ejecutar. En el cuerpo del ciclo tenemos como primera línea de código una asignación de la suma de tres valores, A, B y C, y esta suma se va a asignar a la variable n, que es un arreglo. Entonces, en el arreglo n vamos a hacer la asignación o el arreglo n se va a almacenar el resultado de sumar A con B con C. Ahora, la pregunta aquí es, ¿en qué posición del arreglo se va a almacenar? ¿En qué posición del arreglo se va a almacenar
el resultado de sumar A con B con C. Como dice, n sub A, y si nos fijamos, el valor de A es 1. Significa que estamos hablando de la posición que tiene índice 1, es decir, la segunda posición en el arreglo, porque la primera es n sub 0, la segunda posición es n sub 1. Entonces, en n sub 1 se almacena el resultado de sumar A con B con C. A más B más C. Sustituyendo, tengo que el valor de A es 1 más el valor de B que es 2 más más el valor de C que es 3. Entonces sumo 1 con 2 con 3 y el resultado que es 6 lo almacenamos en la variable n sub 1, es decir, en el arreglo. En el arreglo n, posición o con índice 1, significa que en este espacio, en la posición, en la segunda posición del arreglo, voy a almacenar el número 6. Bien, ya está. A continuación, pasamos a la siguiente instrucción. Es una salida a pantalla. Entonces vamos a la pantalla. Estamos ubicados en este momento en la primera posición del primer renglón de la pantalla. ¿Qué va a aparecer en la pantalla? Lo primero que aparece, como podemos ver aquí, es el valor almacenado en n sub a. En este momento, a no ha cambiado, a sigue siendo 1. Significa que estamos hablando de n sub 1. N sub 1 es el valor que acabamos de guardar, 6. Entonces ese 6 aparece aquí, ya que dice n sub 1. Después de ese valor aparece, vemos una cadena de caracteres que contiene un espacio, luego dos guiones, luego un espacio, luego aparece el contenido de la variable a, que es 1. Entonces aparece 1, luego vemos un espacio, dos guiones, luego otro espacio, luego tenemos el contenido de la variable b, que es 2, está acá. Tenemos nuevamente un espacio, eh, dos guiones y otro espacio. Aquí nos está, no, bueno, aquí voy a retroceder un poquito. O bueno, lo voy a volver a colocar. Aquí lo que pasa es que Word me está autocorrigiendo, ¿verdad? Entonces ve dos guiones y lo convierte en uno solo, pero más largo. Estoy en este momento por cierto, para que veamos el espacio o el texto así como aparece en la consola, lo voy a colocar en ese tipo de letra de consola. Estoy en después de mostrar B, tengo dos guiones y un espacio. Ajá. Después de este espacio aparece el contenido de la variable C, que es 3. Entonces, ahí está. Luego tenemos un endline, significa salto de línea. El cursor pasa al siguiente renglón. Ahora pasamos a un proceso en el que se asigna a la variable A el resultado de sumar A con 3. Entonces voy a hacer este proceso acá. A va a ser igual a más 3. El valor de A en este momento es 1. 1 más 3, que es 4, se almacena en la variable A. Entonces ahora voy a tener aquí un 4. Este 1 deja de existir, así que lo voy a tachar. Voy a utilizar para eso el, el tachado, la función de tachado, la función de tachar. Eso significa que en la variable A el valor que existe actualmente es 4. 1 ya no está. Repito, como es una variable atómica, solo puede tener un valor, no cabe 4 y 1. Entra 4 y sale 1. A diferencia del arreglo, donde tengo todas estas celdas disponibles para almacenar datos. Bien, entonces pasamos al siguiente proceso. Tengo una asignación a la variable b. ¿Qué voy a asignar a la variable b? Voy a asignar el resultado de sumar b con 1. B igual a b más 1. El valor de b es 2. Entonces tengo aquí 2 más 1, que es 3. Y este valor es almacenado en la variable b. Entonces voy a la variable b, almaceno el número 3 y el número 2 ahora va a estar, ya no existe, entonces lo voy a
Lo voy a dejar tachado. La siguiente instrucción es C igual a C igual a A menos 1, perdón. Entonces, C igual a A menos 1. Sustituyendo, el valor de A en este momento es 4. 4 menos 1, esto es 3. Este valor pasa a ser almacenado en la variable C. Entonces en C almaceno un 3. No voy a dejar el 3 así como está, voy a hacer esto y representando con un tache que ya no existe ese valor, porque se acaba de hacer otra asignación, aunque es el mismo valor, pero esto es lo que acaba de suceder realmente. Se eliminó un 3 y volvió a guardarse otro 3. Bien, entonces pasamos al fin del contenido del ciclo. Eso significa que nos regresamos entonces ahora al encabezado del ciclo y nos hacemos nuevamente esta pregunta. ¿Es A menor que 15? El valor de A en este momento es 4. Así que la pregunta se vuelve a, ¿es A es 4 menor a 15? Esto es verdadero. Como es verdadero, entramos nuevamente al ciclo, ya que el ciclo se va a repetir mientras la condición se cumple. Entonces entramos al ciclo, vamos nuevamente a esta condición, a esta instrucción, perdón, y lo que vamos a tener es, se van a repetir prácticamente todos estos procesos. Se van a volver a ejecutar. Entonces, ejecutando nuevamente estos procesos, voy a tener acá n sub, para empezar aquí es n sub a. El valor de a ahora es 4. Significa que estoy hablando de n sub 4. Entonces aquí tengo n sub 4 va a ser igual a más b más c. Pero aquí el valor de a ahora es 4. El valor de b ahora es 3. Y también tengo que el valor de c es 3. Haciendo la suma, pues me va a quedar que el valor 10, que es el resultado de 4 más 3 más 3, se va a almacenar en el arreglo n en la posición o con subíndice 4. Posición con subíndice 4. Es decir, en n sub 4, que es esta celda de memoria. Aquí voy a almacenar el valor 10. Recuerden que estoy haciendo una prueba de escritorio al programa cuyo código ya está dado. No se trata de que debo llenar el arreglo en orden. Lo normal es llenar un arreglo siguiendo un orden. Sin embargo, aquí la intención es ver cómo funciona este código, qué es lo que sucede con cada línea de código. Y no está diseñado para que necesariamente se llene el arreglo de uno en uno cubriendo todas las celdas de memoria. Entonces vemos que la posición N sub 4 acaba de recibir el número 10. Ahora tengo la siguiente instrucción, recordando que esto fue lo que copié de los procesos anteriores, entonces voy a borrar esto. Bien, estamos en una salida nuevamente a pantalla y el cursor está en este espacio. ¿Qué es lo que va a aparecer? N sub A. A es 4, significa que estoy hablando del mismo valor, N sub 4. N sub 4 es 10. Entonces en pantalla va a aparecer ese valor de N sub 4, que es 10. ¿Qué aparece nuevo? Nuevamente aparece un espacio, dos guiones, un espacio, el valor de A, que en este momento es 4. Luego tenemos espacio, dos guiones, un espacio. Después de este espacio va a aparecer el contenido de B, que ahorita es 3. El valor de C también es 3. Entonces aquí va a aparecer C, espacio, espacio, dos guiones, un espacio y luego el contenido de C, que también es 3 en este caso. Fin de línea. Tenemos un salto de línea entonces y el cursor pasa al tercer renglón aquí a nivel de pantalla de salida. Pasamos ahora, una vez que se termina esta instrucción, a la siguiente, que es un proceso en el que se asigna al valor a la variable A
el resultado de A más 3. Sustituyendo tenemos que A es 4. Entonces tengo aquí 4 más 3, esto es 7. Ese valor 7 se almacena en la variable A. Entonces, en la variable A, ahora almaceno un 7. Este 4 deja de existir. Voy a copiar esto. Aquí no se va a notar mucho la línea de tachado, pero en el caso del 4 no se nota mucho porque la rayita está casi en la rayita que sirve para formar el 4. Pero esto representa que ya no está 4. Aquí lo que existe en A es 7. Pasamos a la siguiente instrucción que dice B igual a B más 1. Entonces voy a B igual a B más 1, sustituyendo, tengo que B es 3 más 1, esto es 4. Ese 4 se almacena en la variable B. Entonces aquí ahora en B tengo un 4. La siguiente instrucción es, vean que con esta flecha no nos perdemos, con esta flecha sé en todo momento en qué línea de código estoy. C igual a menos 1, entonces el valor de A en este momento es 7, así que aquí tengo 7 menos 1 que es 6. Este valor se almacena en la variable C. Voy a la variable C, almaceno el número 6. A continuación, bueno, estos elementos dejan de existir, ¿verdad? Ya dejaron de existir estos tres que estaban aquí. Lo mismo que el valor de C. A continuación, se termina el contenido del ciclo. Regresamos nuevamente al encabezado. Se evalúa la condición. Así que la pregunta ¿es 7 menor a 15? Evidentemente, sabemos que esto es verdadero. Esto significa que vamos a entrar nuevamente al ciclo. Así que entramos nuevamente al ciclo y se va a repetir nuevamente estos procesos que hemos estado haciendo. Voy a dividir, voy a dejar con un espacio cada una de las iteraciones, de las diferentes iteraciones que estoy haciendo acá. Claro que aquí va a cambiar obviamente los valores que estoy operando. Entonces, primero que nada, estamos en la posición, dice acá, n sub a, y el valor de a ahorita es 7, lo vemos aquí, este es el valor de a. Entonces, voy a hablar de la posición séptima, bueno, la posición octava más bien, con subíndice 7. N sub 7 es esta celda de memoria. Significa que en esta celda almacena el resultado de sumar A con B con C. ¿Quién es A? Es 7 más B, que es 4, sumado con 6. Esto da como resultado 17. Este 17 entonces se almacena en la posición N sub 7, que es esta. Aquí almaceno el número 17. Bien, ya está. A continuación, sabemos que la salida lo que contiene es el n sub, en este caso n sub 7, que es el mismo valor que acabo de guardar, aparece en pantalla y ya vimos que van a aparecer los valores de A, de B y de C, porque es lo que está programado acá, A, B y C. Es decir, 7, 4 y 6. Entonces 7 con los respectivos espacios y estos guiones, 7, 4 y 6. Bien, ya se hizo la salida, ya hice el salto de línea y ya tengo el cursor en el cuarto renglón. Paso entonces a este proceso que es A igual a A más 3. A igual a A más 3. El valor de A es 7. 7 más 3 ahora es 10. Este 10 se almacena en la variable A. Bien, necesito una fila más, aquí la genero, entonces ahora tengo 10. Y este 7 desaparece. La siguiente instrucción es B igual a B más 1. Se incrementa el valor de B en 1.
B igual a B más 1. B ahorita es 4. Y 4 más 1 es 5. Entonces ahora voy a almacenar el número 5 en la variable, B. Entonces almaceno 5. Hay que eliminar ese 4. Ya tengo uno aquí que está tachado, así que lo voy a reemplazar. Ya no existe 4, ahora existe en la variable B el número 5. La siguiente instrucción es C igual a A menos 1. Entonces en la variable C almaceno el resultado de A menos 1, que en este momento es, el valor de A es 10. Entonces aquí tengo 10 menos 1, que da como resultado 9. Así que ese 9 es almacenado en la variable C. Entonces almaceno 9 acá. Voy a mover todo porque ya no tengo espacio en esta hoja para hacer la prueba, para que no me quede corta aquí la página. Entonces, ven, aquí tengo suficiente espacio para que nos sigamos divirtiendo. Bueno, entonces acabo de hacer la asignación de, asigné 10 a la variable A. Aquí está. En B se asignó esta no iba aquí. Mira acá. En B se asignó el valor 5 y en C se asignó el valor 9. Este 6 ya no existe. No me aparece la opción de tachar. Entonces, bueno, elimino 6. Finaliza el contenido del ciclo y regresamos al encabezado. A hacer nuevamente la pregunta. ¿Es A menor que 15? A en este momento es 10. Así que la pregunta ¿es 10 menor a 15? Efectivamente, esto aún es verdadero, así que se sigue ejecutando el ciclo. Entramos nuevamente al ciclo y veamos lo que sucede. Ahora hablo de la posición onceava, ya que estamos hablando de n sub a y a es 10, entonces sería n sub 10. ¿Qué va a pasar en n sub 10? ¿Qué es lo que voy a almacenar? Voy a copiar nuevamente estos procesos y hacer las respectivas sustituciones. Bien, entonces estamos hablando de que en la celda n sub 10 voy a almacenar el resultado de sumar A con B con C. Observen que A con B con C, al sumarlo, nos da 24. 10 más 5, que es 15, más 9, que es 24. Entonces voy a limitarme aquí a escribir solamente el resultado de esa suma. 24. Ya vimos qué es lo que sucede realmente. Ese 24 es almacenado en la celda n sub 10. Esta es la celda n sub 10. Almaceno aquí el número 24. A continuación, ese 24 vemos que sale en pantalla, en el espacio en el que está ahorita el cursor, que es aquí. Entonces aparece 24, seguido de un espacio, dos guiones, otro espacio, el valor de A que es 10. Luego tenemos otro espacio, dos guiones, otro espacio, seguido del valor de la variable B que es 5, espacio, dos guiones, otro espacio y finalmente el contenido de la variable C, que es 9. Aparece 9 y tenemos un salto de línea. A continuación, se ejecuta esta instrucción, A igual a A más 3. A ahorita es 10. Así que
lo que me va a quedar aquí es 10 más 10 más 3, lo cual da como resultado 13. 13 ahora va a ser el valor que va a estar almacenado en la variable A. Ya no existe 10, ahora existe 13. Pasamos a la siguiente instrucción. B igual a B más 1. En la variable B voy a incrementar el valor que tiene ahorita, que era 5, y se incrementa en 1, entonces me va a dar 6. Ejecutando esta instrucción, entonces B más 1 ahora es 6. Y se elimina ese número 5 que está ahí. 5. La variable C se va a decrementar. Bueno, la variable C lo que asigna es el resultado de A menos 1. En este momento A es 13. 13 menos 1 es 12. Almaceno eso en la variable C. Y este 9 deja de existir. Entonces acá esto es como resultado 12. Bien. Llegamos nuevamente al ciclo. El valor de A en este momento es 13. Es 13 menor a 15. Es 13 menor que 15. Evidentemente es verdadero. Ya casi terminamos. Se ejecuta nuevamente el ciclo y ahorita se va a ejecutar por última vez. N, N sub A, que es 13. Entonces ahora estoy hablando de la celda N sub 13. Es decir, esta celda que está aquí. ¿Qué voy a almacenar en esa celda? No voy a escribir estos procesos, creo que ya vimos claramente cómo funciona todo esto. Entonces vamos a limitarnos a hacer ya solamente las operaciones y a sustituir los valores. Estamos entonces en n sub 13, almaceno el resultado de sumar A con B con C. Es decir, el resultado de sumar 13 con 6 con 12. Bien, 13 más 12 es 25. 25 más 6 es 31. Significa que el 31 lo voy a almacenar en n sub 13. Bien, 31. Ahora pasamos a hacer los siguientes procesos. Bueno, antes de los procesos de asignación a variables, tengo la salida a pantalla en la cual va a aparecer el contenido que se acaba de almacenar en el arreglo, que es 31, seguido de estos datos. Ahora aparece el contenido de B y finalmente el contenido de C, que es 12. Dejamos un salto de línea y pasamos a la siguiente instrucción. El valor de A se incrementa en 3. 13 más 13 es 16. Así que ahora lo que tenemos aquí en la variable A es el número 16. Aquí había un 13, se eliminó. El valor de B se incrementa en 1. Tiene 6 ahorita, ahora va a tener un 7. Y ese 6 deja de existir. La variable Z sufre un último cambio. Ese va a ser A menos 1. Es decir, 16 restándole 1. Esto es 15. Y el valor de 12 deja también de existir. Bien, finalmente se ejecuta esta instrucción. Se pregunta, ¿es A menor que 15? Ahorita el valor de A es 16 y vemos que ya superó el valor 15. Por lo tanto, esta condición ya deja de ser verdadera, siendo falsa. Entonces, dado que ya la condición es falsa, no se repite el ciclo, sino que pasamos al final del ciclo y se ejecuta la siguiente instrucción, que en este caso ya es el return 0, ya es el fin del procedimiento principal, es decir, el fin de nuestro programa. Significa que
esta pantalla, ya no sufrirá más cambios y en resumen, este es entonces el resultado de este programa. Esto es lo que debe aparecer en la pantalla de salida de acuerdo a este código. Bien, listo. Esto es todo por este video. Ya tenemos lista, ya tenemos completa la prueba de escritorio ya que hemos llegado al final del programa. Bien, nos vemos en un siguiente video y espero que hayan comprendido esta explicación en esta clase. Saludos.